Bienvenido a Historias Hilarantes. Hoy nos sumergimos profundamente en la Revolución Cubana, un acontecimiento histórico que transformó la historia de América Latina. Imagínese una idílica nación insular caribeña, que alguna vez fue un paraíso turístico, cambiando radicalmente bajo un régimen socialista en 1959. Para comprender plenamente la Revolución Cubana, es imperativo profundizar en el contexto histórico anterior. Antes de la revolución, Cuba estaba bajo el férreo gobierno de Fulgencio Batista, quien tomó el poder mediante un golpe de Estado en 1952. Su régimen se vio empañado por una corrupción rampante, una opresión brutal y una división social que se ampliaba rápidamente. La mayoría de los cubanos vivían en condiciones deficientes, mientras que una élite selecta prosperaba. Este descontento generalizado proporcionó un terreno fértil para que el movimiento 26 de julio, encabezado por Fidel Castro, plantara las semillas de un cambio radical. Pasando ahora a nuestros actores clave, Fidel Castro, un joven abogado carismático, emergió como el eje de la causa revolucionaria. Junto a él estaban figuras como Ernesto Che Guevara, médico argentino convertido en ícono revolucionario, y Camilo Cienfuegos, reconocido por su coraje y decidido liderazgo. Raúl Castro, hermano de Fidel, jugó un papel crucial en la prolongada guerra de guerrillas. En marcada oposición, Fulgencio Batista se presentó como la encarnación de la resistencia al cambio, convirtiéndose en el principal antagonista del floreciente movimiento revolucionario. La chispa que encendió la revolución fue el audaz ataque al cuartel de Moncada el 26 de julio de 1953, un audaz intento de tomar el control del bastión militar en Santiago de Cuba. A pesar de su fracaso, este acto marcó el comienzo de una lucha prolongada que eventualmente cambiaría la tectónica política de Cuba. Las batallas pasaron de la guerra urbana a las cadenas montañosas remotas más favorables, particularmente la Sierra Maestra. Fue aquí donde los guerrilleros comenzaron a consolidar sus fortalezas y obtuvieron un apoyo público sustancial. En estas colinas se tramaron parcelas, los hombres escribieron sus nombres en los anales de la historia. El arco narrativo de la revolución incluye a Fidel Castro estableciendo la primera guerra de guerrillas en las colinas, hasta la feroz resiliencia de su grupo cuando viajó de regreso a Cuba en el barco Granma en diciembre de 1956. Desafiados y acosados por todos lados, su espíritu permaneció resueltamente imperturbable. El término revolución denota inherentemente un cambio sistémico. La Revolución Cubana de 1959 anunció una transformación social y política de magnitud sin precedentes. Tras lograr la victoria total en 1959, el gobierno revolucionario se embarcó en una amplia gama de reformas. Entre estos cambios históricos se encuentran la nacionalización de propiedades de propiedad extranjera y la redistribución de tierras, iniciativas diseñadas para promover una mayor equidad económica entre la población de la isla. También se defendieron programas de alfabetización y salud, lo que reforzó aún más el compromiso de la revolución con la justicia social. Sin embargo, estas mismas reformas inauguraron una relación precaria con Estados Unidos. Resentido por la confiscación de activos estadounidenses, Estados Unidos respondió con medidas punitivas, que culminaron en un bloqueo económico integral, lo que hoy conocemos como el embargo cubano. Las ondas revolucionarias no se detienen en las fronteras de un país, a menudo conducen a cambios radicales a nivel internacional. El impacto de la Revolución Cubana se sintió ampliamente en todo el hemisferio y mucho más allá. En toda América Latina y en el ámbito mundial en general, encendió una llama de revolución popular, inspirando y acelerando movimientos de cambio. Los resultados a largo plazo fueron multifacéticos. Cuba consolidó su identidad socialista, desarrollando un sistema político y económico único que reflejaba su contexto histórico y geográfico específico. Esto, a su vez, condujo a su aislamiento de la comunidad global, ya que se encontraba cada vez más en desacuerdo con el orden capitalista predominante. El legado de la Revolución Cubana es indeleble, y marca un antes y un después distintos en la historia de Cuba. Sirve como un potente recordatorio del poder de un pueblo decidido a reescribir su destino, liberándose de las cadenas de la opresión e instaurando un sistema basado en la justicia, la igualdad y la solidaridad. Se trataba de resumir la Revolución Cubana. De hecho, es una tarea gigantesca delinear los cambios monumentales que siguieron al derrocamiento del régimen de Batista. Transformó no solo a Cuba sino también el panorama político más amplio, dejando su huella indeleblemente grabada en los anales de la historia mundial. Piense en ello como un testimonio del antiguo deseo humano de autonomía e independencia, de corregir los errores y, en las duraderas palabras del Che Guevara, hasta la victoria siempre hasta la victoria, siempre. Es una historia arraigada en fuertes ideales de autodeterminación, sacrificio y resiliencia. La Revolución Cubana, como todas las demás revoluciones, no estuvo exenta de pruebas y tribulaciones, pero es la historia de triunfo sobre la adversidad la que la convierte en un faro duradero de esperanza. La revolución se produce no solo en los campos de batalla y en los pasillos del gobierno, sino también en los corazones y las mentes del pueblo.
La Revolución cubana es un potente recordatorio de que un cambio significativo y duradero comienza desde abajo, desde las bases de una sociedad hambrienta de un futuro mejor. Más de 60 años después de su triunfo, la revolución todavía late por las venas de la isla, un recordatorio de sus luchas pasadas, el faro de su esperanza para el futuro, y un testimonio de la resiliencia y el espíritu inquebrantable del pueblo cubano. El impacto de la Revolución cubana persiste en nuestro mundo actual, resonando en los pasillos de la historia e influyendo en cómo los países y los individuos ven su lugar en una sociedad global que cambia rápidamente. Sigue siendo una historia convincente que vale la pena contar, un desafío monumental que vale la pena considerar, y un legado valiente que vale la pena honrar. Buena vista. Esperamos que esta inmersión profunda en lo bueno, lo malo y lo revolucionario les haya dado que pensar. Cada revolución es ciertamente única, pero profundamente universal, imbuida de las mismas aspiraciones humanas atemporales de libertad, igualdad y justicia social. La Revolución cubana demuestra que lo que inicialmente puede parecer una lucha insuperable contra la adversidad a veces puede terminar con el triunfo del espíritu humano. La búsqueda de un mañana mejor puede crecer desde lo local hasta lo internacional, impactando al mundo de maneras que nadie podría prever. Y así, los ecos de la Revolución cubana, inaugurada por un pequeño grupo de idealistas en la década de 1950, siguen resonando en toda América Latina y más allá. Ya sea en Cuba, Venezuela, Bolivia o cualquier otro lugar, la revolución sigue siendo un llamado duradero a la acción, una declaración de esperanza y una promesa de cosas mejores por venir. Al concluir nuestra incursión en el mundo único de la Revolución cubana, tengamos presentes estas palabras inmortales de José Martí, el venerado poeta cubano y pensador revolucionario: la libertad es el derecho de todo hombre a ser honesto, a pensar y a hablar sin hipocresía. Por eso, nos despedimos de ustedes con el sincero deseo de que la historia de la Revolución cubana y su impacto sigan inspirando esperanza, alimentando la determinación y alentando la búsqueda inquebrantable de un mundo más justo y equitativo para todos. Gracias, y hasta la máxima, hasta que nos volvamos a encontrar, adiós. Y recuerda, la historia es un río que fluye hacia adelante, arrastrándonos con él, tejiendo hilos del pasado, del presente y del futuro. Somos, después de todo, la suma de nuestras narrativas compartidas. Los valientes, los triunfantes e incluso los pasados por alto y olvidados, todas historias que forjan el mundo en el que vivimos hoy. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido nunca será derrotado. Gracias por acompañarnos en este viaje inolvidable a través de la fascinante saga de la Revolución cubana, desde los sagrados paisajes de la Sierra Maestra hasta el ardiente corazón de La Habana. Mientras reiniciamos el reloj a otra era, mantengamos estas historias cerca, recordemos. Porque en estos recuerdos encontramos no solo lecciones del pasado, sino un grito de guerra para nuestro presente, una hoja de ruta para nuestro futuro. Hasta la máxima, hasta la próxima. Y recuerda, cada viaje comienza con el primer paso, cada revolución con una idea. Entonces, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es tu revolución? El pueblo cubano le mostró al mundo lo suyo, ¿cuál es el tuyo? Hasta la próxima, hasta la victoria siempre. Cada final marca un nuevo comienzo. Muy parecido a la transición de la Cuba prerevolucionaria al amanecer de una nueva era. Al concluir este capítulo sobre la Revolución cubana, que no sea el último, sino el comienzo de un ciclo virtual de exploraciones históricas. Aunque nos despedimos, el legado de la Revolución cubana vivirá por siempre en los libros de historia. Así que recordemos el pasado, vivamos en el presente y ayudemos a dar forma al futuro. Hasta la victoria siempre. Como dice el refrán, la revolución no es una manzana para comer, sino una semilla para plantar. Lo mismo ocurre con la Revolución cubana. Aunque pudo haber ocurrido hace más de 60 años, sus efectos todavía se sienten hoy. Al cerrar este capítulo sobre la Revolución cubana, mantengamos sus lecciones perdurables cerca de nuestros corazones. Con una inclinación por eliminar la injusticia y crear un mundo más equitativo, nos hacemos eco del llamado revolucionario: adelante, siempre adelante. Sigamos adelante, siempre adelante.